Yo diría que esta pandemia ha sido un reto para todas y todos, ha sido un horizonte desconocido. Insisto en que no lo hemos superado todavía, pero la actitud demostrada y los resultados obtenidos nos animan a seguir afrontando este y otros retos con la misma determinación y el modelo con que contamos. El trabajo realizado se ha enmarcado en el Plan de Protección Civil de Euskadi, el LABI. Nos ha permitido la colaboración de las comisiones operativas de la Ertzaintza y de las policías locales. Ha participado también en el Consejo Asesor del LABI, ha participado el presidente de UDEL, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, por lo tanto también de su mano, junto con los diputados generales de los territorios históricos, también ha habido una aportación de lo que pudiera ser la labor coordinada entre la Ertzaintza y las policías locales. Y esta colaboración de la Policía Vasca ha sido un factor muy importante a lo largo de toda la crisis. Nos anima, en definitiva, y volviendo a lo que era la referencia a la Baseta y al poema de Itxasoa que decía Asier, como en el mar, a seguir navegando, compartiendo la embarcación y siguiendo el mismo rumbo, que es el del servicio a nuestro pueblo. Bukatzeko berriz eskerrak EASOK taldeko kideei egindako lanagatik. Ertzaintzaren eta udaltzaingoen polizia erakunde osoari zabaltzen diegu aitortza hau. Gaur zuek zaudete hemen, baina nik uste dut zuek bai udaltzaingo osoa eta baita ertzaina osoa ordezkatzen duzuelarik, ertzaina bakoitzari eta udaltzain bakoitzari helarazi behar diegu gure esker ona eta aitortza. Dena eman duzue, honek esan nahi du, bai errepidea eta kalean egon zaretela, zaintza lana bete egin duzuela eta lan pedagogikoa ere egin duzuela hiritarrei gertutasuna erakutsiz. Este es, por lo tanto, un agradecimiento en nombre de todo el Consejo del Gobierno, en mi nombre particular como lehendakari, a toda la organización policial de la Ertzaintza y de las policías locales, a las y a los profesionales que han estado a pie de carretera y de calle, a quienes han realizado una labor de vigilancia y también una labor pedagógica, que es en lo que hemos venido a insistir.